Boric recibió insultos e incluso un golpe de puño al interior del penal Santiago 1, esto tras realizar visitas a un preso del estallido social. La agresión fue condenada por el mundo político, aunque también profundizó las diferencias del Frente Amplio con el Partido Comunista y con la Lista del Pueblo, que en sus redes sociales subió una imagen que luego fue calificada como una amenaza hacia Boric. María Basso nos cuenta de esta jornada. ¿Cómo te va la cara para venir para acá, weón? Por tu culpa hay presos políticos que están dentro. Gabriel Boric ha tenido la oportunidad de poder exigir la libertad de los y las presas políticas y él no lo ha hecho. ¿Cómo te va la cara para venir para acá? Gritos e insultos contra el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, cuando este viernes ingresó al penal de Santiago 1. El motivo de la visita, una reunión previamente coordinada con uno de los presos del estallido social. Molestia generó su presencia entre familiares y amigos de otros privados de libertad tras el 18 de octubre que acusaron a Boric de aprobar leyes que encarcelaron a sus cercanos. Pero no fue lo único. Al interior del penal se generó otra compleja situación. Los presos de la revuelta de estallido social se encuentran en el módulo 12, en donde el candidato estuvo en este módulo, lo increparon verbalmente y también fue agredido por un interno de ellos con golpe de puño en su rostro. Agresión que horas más tarde aclaró el propio candidato presidencial de Apruebo Dignidad. En el trayecto sufrimos una agresión menor, frente a la cual hemos solicitado que no se instaure ningún tipo de sanción. Seguiremos trabajando con la frente en alto por verdad, justicia, reparación, por el indulto a los presos políticos. Quiso ir a sacar provecho de esta instancia de los presos políticos de la revuelta, siendo él uno de los culpables directos en aprobar la ley antisaqueo. Fue una reacción totalmente justa. Sentenció Rafael Montesinos, fundador de la Lista del Pueblo y eventual candidato a diputado. Argumentos que desde el Frente Amplio rechazan y señalan que se originan en una campaña de desinformación que surgió previo a las elecciones primarias, cuando el ex candidato del PC, Daniel Jadwe, aseguró que Boric, al aprobar la ley antibarricadas, contribuyó a la existencia de presos políticos. Es necesario hacer un llamado a la responsabilidad de quienes muchas veces buscan en la desinformación una forma de operar políticamente. Tenemos que hacernos responsables porque eso genera consecuencias. Ninguna diferencia que tengamos puede llevarnos a agredir a otra persona. Lo vivido hoy por Gabriel debe ser rechazado completamente, señaló Daniel Jadwe y agregó que no se debe perder el foco de la liberación de los presos de la revuelta. La molestia del Frente Amplio no solo apuntó a la tensión existente con el Partido Comunista, sino también con la Lista del Pueblo, que este viernes subió a las redes sociales esta fotografía donde etiquetaron a Gabriel Boric. Es inaceptable que la Lista del Pueblo comparta en sus redes sociales oficiales discursos que alientan al odio y a la violencia. Estas actitudes no corresponden en una democracia donde debemos discutir nuestras diferencias. Bajo el contexto y la situación de lo que pasó también en Santiago 1 es desafortunado y nosotros pedimos que lo bajara. Aceptamos que fue desafortunado haberla publicado. La situación de agresión contra el candidato presidencial fue condenada transversalmente por los distintos sectores políticos, también por el Ejecutivo. Vamos a rechazar que una persona pueda ser funada o agredida, sea quien sea, siempre va a ser repudiable la agresión, la funa, en cualquier contexto. Episodio contra Boric en medio de una tensa relación en el bloque de Apruebo Dignidad que esta semana enfrentó a los constituyentes del Frente Amplio y el PC, donde militantes de este último partido pusieron en duda su total apoyo a la carta presidencial frente amplista, a poco más de una semana de su triunfo en primarias. Y en otro tema, el Comité de Vacunas recomendó la dosis de refuerzo en Chile, priorizando adultos mayores, personal de salud y trasplantados. Una decisión que podría conocerse la próxima semana. Esto mientras que en Magallanes le fue suspendido el pase de movilidad a 11 personas que incumplieron la norma sanitaria. Llegaron desde Santiago al aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, en la región de Magallanes. 4 personas que fueron sorprendidas a tiempo, tratando de ingresar a una de las zonas más libres de COVID en Chile, con un PCR adulterado. Que debían de ser más conscientes de las cosas que hacen. A mí me molesta eso, la verdad que a mí me molesta. Aparte de tú de protegerte, ahí vienen otras personas y es como agredirte. Magallanes, que solo reporta 4 nuevos contagios en las últimas 24 horas, ha logrado vacunar a prácticamente toda su población contra el COVID. Por eso el control es implacable. Las autoridades detuvieron a 7 personas tras ser sorprendidas en una fiesta clandestina en Punta Arenas. Y el castigo, además de un sumario sanitario, fue riguroso. A todos, incluidos quienes falsearon su PCR, se les suspendió el pase de movilidad. Esta suspensión
va a estar activa mientras se desarrolle todo el proceso de sumario sanitario y hasta que paguen la multa correspondiente. El pase de movilidad es un beneficio para los ya más de 12 millones de vacunados con esquema completo en Chile. Por eso, de infringir la norma sanitaria se suspende. Un pase con el que aún no cuentan los rezagados, quienes podrán vacunarse la próxima semana con dosis Sinovac, que ya están en nuestro territorio. Todos aquellos que quieran tener pase de movilidad para las fiestas patrias tienen que vacunarse la próxima semana. Y pese a que ya se alcanzó el 80% de la población objetivo vacunada, la amenaza de la variante Delta y de una disminución de la inmunidad con el pasar del tiempo sigue latente. Por eso se espera partir dentro de poco con la vacunación con dosis de refuerzo. Las personas inmunodeprimidas serán las primeras en la fila y todo indica que debieran sumarse adultos mayores y el personal de salud. Al menos así lo han recomendado expertos como el Comité Asesor en Vacunas CABEI. Todavía no tenemos esa decisión, pero sí probablemente lo vamos a hacer en esos grupos, como partimos con el Plan Nacional de Vacunación, que nosotros tenemos ya, hemos firmado contratos para poder tener las vacunas disponibles para colocar esta dosis de refuerzo. En Uruguay, el gobierno anunció que se ofrecerá una tercera dosis a personas inmunodeprimidas. Israel ya comenzó a vacunar con refuerzo a pacientes con cáncer, por ejemplo, y en República Dominicana, quienes han recibido 2 inyecciones de Sinovac ya están siendo inoculados con una tercera de Pfizer. En China, un estudio preliminar señala que una tercera dosis eleva la inmunidad entre 3 y 5 veces, mientras que en Chile pronto conoceremos los resultados de un estudio clínico que será de ayuda para tomar una decisión en base a la evidencia. Se les tomó anticuerpos, se vacunaron con Sinovac y se les vacunó como dosis de refuerzo con AstraZeneca, con Sinovac y con Pfizer, y vamos a tener la próxima semana los resultados. Puede tener información respecto a la seguridad durante el tiempo transcurrido después de estas dosis de refuerzo y también el aumento que se observa en los niveles de anticuerpos. También vamos a saber si es que el poder combinar vacunas es una posibilidad. Resultados esperados para continuar con un plan de vacunación que nos ha permitido frenar el avance del virus, disminuir los contagios y muertes a causa de la pandemia. China está enfrentando su peor brote de COVID desde el comienzo de la pandemia, que tuvo origen precisamente en ese país, ¿no? El epicentro es ahora la ciudad de Nanjing, donde se intenta contener el avance de la variante Delta. Mire. Riguroso control del pase verde en carreteras, cierre de rutas aéreas con el exterior y un masivo testeo a más de 9 millones de personas. La estrategia de la autoridad china para contener el peor brote de coronavirus desde el comienzo de la pandemia en Wuhan. Hasta la fecha, cerca de 200 personas se han infectado en la ciudad de Nanjing, ubicada al oriente del país asiático. El virus, que habría ingresado en un vuelo procedente de Rusia, ya se ha propagado a 5 provincias, incluida la capital Beijing. En el momento en que es descubierto, ellos aumentan rápidamente el testeo y tienen una trazabilidad exhaustiva. Y por otro lado, ellos tienen no solamente esta gran capacidad de testeo y de trazabilidad, sino que en paralelo, rápidamente ellos hacen el análisis de la secuencia y determinan que se trata de la variante Delta. La variante Delta, detectada ahora en China, es altamente contagiosa y de rápida propagación. De hecho, un reciente informe del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos determinó que Delta es tan contagiosa como la varicela y más transmisible que el resfrío común, la gripe y la viruela. Tenemos 2 factores en juego. Uno, que están de vacaciones y que hay mucha movilidad de las personas. La variante Delta es una variante que tiene mucha capacidad de transmisión, ya se ha demostrado, la evidencia existente a la fecha nos demuestra que es muy transmisible en todos los países en que ha sido detectada. La ciudad en donde todo comenzó, la que tuvo el paciente cero infectado de COVID y que vivió el primer gran confinamiento para frenar la pandemia, Wuhan celebró en masa la llegada del 2021, casi como si nada de esto hubiera pasado. En China, las autoridades habían logrado el control de la pandemia, pero ahora se vieron en la obligación de endurecer las medidas de restricción. Todo para contener este nuevo brote de COVID provocado por el ingreso de la variante Delta. Evidentemente es una preocupación la Delta para nuestro país porque sabemos que los países vecinos
reportan ya que tienen, ¿no es cierto?, la variante Delta como una variante dominante. Retroceso obligado en China. Todo por la detección de una variante que ha mostrado mayor capacidad de resistencia a la inmunidad provocada por la vacuna. Vamos a otra información, es una información triste con la cual amanecíamos durante esta jornada. 6 fallecidos dejó un incendio que consumió una casa de acogida dependiente del Hospital Psiquiátrico de Putaendo. Bueno, se lo hemos comentado durante la jornada. Las víctimas eran pacientes en etapa de reinserción social. Lo vemos todo en el siguiente informe. Bombero está trabajando en la extensión de este incendio. Eran pasadas las 9:30 de la noche y un fuego descontrolado no daba tregua a esta vivienda en pleno centro de San Felipe. No se podía abrir las ventanas, nada, y en un solo segundo se consumió la casa. Fue terrible. No sabemos la información todavía si hay o no hay personas en el interior. Minutos de terror que con el paso del tiempo se volvían aún más angustiantes. Esperemos que no haya gente que vidas que lamentar. Era el deseo de un hombre que relataba lo ocurrido en una casa de acogida dependiente del Hospital Psiquiátrico de Putaendo, Philippe Pinel, una vivienda devorada por las llamas la noche de este jueves y que tuvo un fatídico desenlace. Se sentían algunos gritos en el interior de la vivienda, donde eran los muchachos que estaban y lamentablemente fallecieron en el interior de esta casa. Gente adulta, pero no todos adultos mayores. Personas internadas, adultos e internadas. Características que describen a las 6 personas fallecidas en este incendio, donde al comienzo se pensaba que afectaba a un hogar de adultos mayores. Información que fue precisada una vez que se logró controlar el siniestro. Felipe, esta era una casa donde ya habían pacientes dados de alta desde el hospital psiquiátrico y que estaban en una etapa de reinserción social. Son dispositivos que fueron creados hace 30 años para poder desinstitucionalizar a los pacientes que estaban hospitalizados de por vida en los hospitales psiquiátricos y que tenían condiciones para poder convivir con la comunidad. Las causas del incendio aún son materia de investigación, pero se presume que una estufa a gas habría sido la causante de una de las peores catástrofes de la provincia, una que dejó además a 8 personas hospitalizadas, 2 de ellas de gravedad. Ella está con ventilación automática porque se quemó las vías respiratorias. El doctor nos pidió que nos quedáramos acá en San Felipe porque en cualquier momento ella se puede. Un escenario dramático al que debieron concurrir 25 unidades y alrededor de 200 bomberos para socorrer a una técnica de enfermería y 15 pacientes que se encontraban al interior del inmueble. Si usted mira, en la pura puerta el lugar de entrada, no hay otro lugar. ¿Ya? Entonces fue tremendamente complicado sacar a la gente. Vinieron a buscar acá a mi casa herramientas para poder quebrar las ventanas, porque no se podía abrir las ventanas, nada. Una tragedia que enluta a la provincia de Aconcagua y que generó críticas por parte de autoridades locales. Me da la impresión que las certificaciones acá no existen. Se habilitan espacios sin la debida preocupación de que puedan tener los respaldos pertinentes ante una tragedia de este tipo. Aquí hubo un problema, casi se formó el incendio el viernes pasado. Si no hubiese sido por el mismo Luis Calderón, que el presidente de esta Junta de Vecinos, eso habría pasado el viernes, señor. El hogar cumple con toda la normativa actual respecto de hogares y residencias protegidas para enfermos de salud mental. Contaba con técnicos de nivel superior en todas las áreas, por sobre lo que la normativa pide. Por lo tanto, era un hogar que funcionaba con toda la normativa vigente al día. Durante esta jornada, equipos de laboratorio criminalista, peritos químicos y de electroingeniería trabajaron en el inmueble para determinar la causa que propició esta tragedia. Cambiamos de tema para contarle que aparentemente este será el segundo año sin fondas. De hecho, la Pampilla ya suspendió, al igual que el Parque Alberto Hurtado. ¿Qué va a pasar con el Parque O'Higgins y los fonderos? Se lo contamos en el siguiente informe. La pandemia no solo nos ha encerrado, también ha impedido el zapateo y la celebración de fiestas patrias en Coquimbo. Por ejemplo, se suspenderá por segundo año la fiesta de la Pampilla. También enfrentamos una grave crisis financiera en el municipio de Coquimbo, con una deuda de más de 30.000 millones de pesos y con el peligro de dejar de pagar servicios básicos como la basura o las luminarias. Por lo que decidimos ocupar los recursos destinados a la Pampilla para dar continuidad a estos servicios que afectan a toda nuestra población. La explicación es más bien económica y de paso sanitaria. Esta fiesta reunía a más de 1 millón de personas.
Con tristeza, pero hay que catar nomás. Hasta que pase todo esto. Y recién vamos a tener Pampilla. Una fiesta linda, pues ya lo extrañamos ya, tanto tiempo sin la fiesta de la Pampilla. Donde también se va a extrañar será en el Parque Padre Alberto Hurtado. Tampoco habrá fiesta de la chilenidad, esa con comida, animales, rodeo y chinchinero. Este año no podrá realizarse por la pandemia. Sin embargo, desde la Municipalidad de Las Condes estamos diseñando distintas actividades para que en familia podamos celebrar nuestras fiestas patrias. Las fondas que reunían a la comuna de La Reina y Providencia no van, aunque en Las Condes buscarán hacer celebraciones en los barrios. ¿Y qué pasa en el Parque O'Higgins? Le fuimos a preguntar a la histórica fondera, la grandiosa Bertita. ¿Bertita, vamos a tener fondo o no? Yo creo que sí. Yo pienso que así va a ser, que no va a haber problema. Lo de la Bertita es más bien un anhelo que una certeza. Aún no han conversado con el municipio. Si el Estadio Nacional va a estar con público, ¿por qué los fonderos no podríamos trabajar con público? Siempre y cuando sea controlado con un PCR. ¿Y qué dijo la alcaldesa de Santiago? Vamos a tomar una decisión después de dialogar con distintos actores y actoras claves. Nos parece fundamental conversar especialmente con los fonderos y fonderas y ahí sin duda haremos los anuncios correspondientes. Sin embargo, todo depende del Ministerio de Salud. En 2020 se implementó el polémico Fondéate en tu casa y no hubo celebraciones masivas. ¿Qué pasará este año? Nos hemos comprometido a preparar un proyecto o una serie de sugerencias para cómo vamos a afrontar el 18 de septiembre. Usted sabe que en este momento las cifras son bastante alentadoras. Tenemos un 80% de la población ya vacunada con 2 dosis. Sin embargo, puede ingresar en forma más masiva la cepa Delta. Tanto encierro y falta de baile nos tiene con la salud mental complicada. Vale la pena preguntarle a un experto si las fondas se hacen indispensables. Las fondas son importantes porque reportan a nuestro devenir cultural. Son parte de nuestra historia y las vivimos con cariño, las vivimos con alegría y muchas veces las esperamos. Sin embargo, dada la situación sanitaria, debemos pensar siempre en lo importante de la salud por sobre las posibilidades de entretenimiento, las posibilidades de esparcirlo. Las chichas, empanadas y anticuchos nuevamente están en riesgo. Súper triste de todas maneras, pero la salud está primero que nada. Pero no estamos en condiciones. Dice el ministro de que estamos en riesgo de perder vida. Yo opto por no, porque yo opto por la vida, no por la plata. Es complejo reunir a mucha gente y varios municipios ya lo han desestimado. La cosa no es fácil y un nuevo aniversario de la patria, gracias a la pandemia, corre nuevamente peligro. Estaban de compras en el barrio Meix, pero terminaron llevándose una golpiza de parte de comerciantes ambulantes. Bueno, todo esto por rozar un puesto de trabajo e intentar defenderse, mire. Era toda una multitud contra tan solo una pareja. Bascuñán Guerrero con Salvador Sanfuentes en Santiago. El escenario, una vez más, es el barrio Meix. Hubo golpes de pies y puños, empujones, amenazas, de todo. Ella no, pues la pasaron a llevar. ¿La botaron? No, la botaron. Y yo antes me puse a pelear con el gallo, pero se metieron. No. ¿Ahí usted tenía su puesto acá? No, yo ando comprando. Eran 2 clientes contra una decena de comerciantes informales. Habrían pasado a llevar un puesto, percance que subió rápidamente de tono. Y no nos fuiste acá, no le pude hacer nada. Yo pensé que tenía puesto, por eso no. Se ponen en la pasada, no dejan pasar. Estaban nerviosos. La mujer con crisis de pánico. No era para menos si una cotidiana compra se transformó en una batalla campal. Llegaron entre como 7 hueones pescando la combo, pero el viejo se les paró. Oh, sí, no lo pudieron voltear, lo que el huevo se le colgaba, quería botarlo, y el viejo no se le cayó al suelo. No, si tengo que esperar un poco que se le pase. ¿Llamó a una ambulancia o no, caballero? Sí, sí, van a venir. ¿Sí? No, si quiere un poquito de agua porque tiene que tomarse una pastilla.
Le fueron a buscar agua, ya le fueron a buscar agua. Tranquila, tranquila, ya le fueron a buscar agua. Reconoce que el error fue enfrentarse a los comerciantes. Eso generó que otros fueran a ayudar. Lo cierto es que las disputas son del día a día. También la lucha de inspectores municipales y carabineros por despejar el barrio Meix, la Alameda y cercanías. Estos operativos los hacemos diarios. Los hacemos 3, 4 veces en el día. Pero es como se dice, jugar como el gato y el ratón. Nosotros pasamos, a medida que vamos despejando el comercio, nos mantenemos y a los 5 o 10 minutos se vuelven a poner. Es un ir y venir. Los comerciantes cruzan la Alameda, pero luego vuelven a instalarse. Preocupa que dentro de los productos que ofrecen hayan manoplas, bastones y elementos que pueden ser usados en enfrentamientos. Sí, son elementos prohibidos y que claramente nosotros tenemos que seguir fiscalizando. Nosotros gastamos mucho recurso municipal en estar fiscalizando no solamente una vez, sino que varias veces al día en distintos sectores de la comuna. Pero lamentablemente esto pasa nuevamente, uno se va de un sector y vuelven a aparecer. Entonces es importante poder hacer eficiente también este tipo de fiscalizaciones. De conflictos entre comerciantes, ahora con los propios clientes. Es el nivel de violencia presente en un barrio emblemático. Al menos ya hay denuncia de las víctimas, quienes solo estaban de compras, pero se llevaron algo más. Controversia ha desatado un tanto en el Perú el gabinete designado por el presidente Pedro Castillo. Los dardos apuntan principalmente al nuevo primer ministro, criticado por sus posiciones radicales y sus dichos homofóbicos. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Con horas de retraso y ya casi de madrugada. Así juraron los nuevos ministros peruanos de Pedro Castillo. Pese a la hora, la polémica ya estaba instalada y tenía un protagonista, Guido Bellido, el nuevo primer ministro. El legislador pertenece al ala más radical del partido Perú Libre y actualmente está siendo investigado por apología al terrorismo tras negarse a catalogar al grupo Sendero Luminoso como organización terrorista. Pero no es lo único que genera polémica en su historia, ya que salieron a la luz sus explícitos mensajes en redes sociales en contra de la comunidad LGBT. El hombre nuevo no puede ser un maricón. La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones. Palabra de nuestro comandante líder cubano Fidel Castro en 1963, al referirse a la homosexualidad. La designación de Bellido provocó un terremoto político. La prensa peruana afirma incluso que ello provocó que el hasta ayer seguro ministro de Economía, Pedro Franque, no asumiera finalmente esa cartera que hasta ahora no tiene dueño. Franque era visto como la principal garantía de Castillo para apaciguar a los mercados. Lo que se ha escuchado como voladas en Lima todos estos días es que para armar el gabinete, después que se supo que Bellido iba a ser primer ministro, ha sido muy complicado porque muchas personas se han declinado y no han querido formar parte. Entre las 16 personas que juramentaron hay apenas 2 mujeres. Una de ellas, la ministra de la Mujer, Anaí Durán, es expareja del chileno Alejandro Astorga, con quien tiene una hija. Astorga fue condenado en Perú por los delitos de secuestro y terrorismo, acusado de ser miembro del movimiento revolucionario Tupac Amaru. En mayo, ella se defendió de las críticas en su contra por este tema. Muchas gracias por la solidaridad y apoyo ante esta vil campaña del terruqueo. Cuando no pueden atacar una trayectoria profesional limpia, apelan a una expareja. Esa es la violencia machista que ejerce la prensa basura. En Relaciones Exteriores también hubo una sorpresa con el nombramiento de Héctor Béjar, quien llama la atención no solo por sus 85 años, sino también por su pasado político. Admirador de Fidel Castro, el nuevo canciller fundó en los 60 el Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero inspirado en la Revolución Cubana. Nos hace ver que se viene un gobierno de izquierda más bien radical, cuando el discurso de Pedro Castillo, hacia la segunda vuelta por lo menos, un discurso de izquierda más bien moderada, que tienda puentes, etc., ¿no? Entonces, esa es la preocupación. Tanta polémica han generado las designaciones que incluso el Partido Morado del saliente mandatario Francisco Sagasti pidió al Congreso que no le dé confianza al nuevo gabinete y apuntó directamente sus dardos al controvertido primer ministro. Muy buenas noches, Enrique. Y en nuestro país, pese a una leve caída en el desempleo, sigue congelada la recuperación de puestos de trabajo perdidos ante la pandemia. Hay 1 millón de personas que siguen activas y su retorno se vuelve el principal desafío.
Con sus cortinas abajo, así permanece el restaurante Andrés en La Serena. Pese a que la comuna ya se encuentra en fase 4, la falta de mano de obra le está jugando una mala pasada. Una semana y media, vamos para las 2 semanas cerrados por falta de personal, lo que nunca nos había pasado en la vida del restaurante. O sea, antes yo colocaba anuncios y me llenaba de currículum, ahora cero currículum. Ausencia de trabajadores que lleva a una pregunta: ¿cómo se logra recautivar a las personas para que vuelvan al mercado laboral? Y bien, la cifra de desempleo en el trimestre abril-junio bajó de los 2 dígitos y se situó en 9,5%. Todavía hay 1 millón de personas que siguen fuera de la fuerza de trabajo. Darles la tranquilidad y darles buenas ofertas. Es poder transmitirles la seguridad de que en este momento, por ejemplo, tengan el bono, que no lo van a perder, que las empresas están tomando todos los protocolos de seguridad necesarios para retomar el trabajo presencial. El cambio no es muy importante respecto del trimestre móvil anterior, sí en el fondo muestra un pequeño avance que no estábamos viendo en los 2 últimos trimestres, que habíamos visto una caída. Un desafío del que las autoridades están conscientes y apuestan por la reactivación a través de los subsidios al empleo, que se complementan en caso de que algunas personas estén recibiendo, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, más el sueldo de su nuevo trabajo. La combinación de todos estos factores, de menor confinamiento, más vacunación, subsidios al empleo y la reactivación de la economía, son el camino para justamente auspiciar hacia la primavera resultados en el empleo mejores. Con la pandemia, que comienza a mostrar una mejor cara, y en julio con las aperturas de las comunas, se espera que paulatinamente el mercado laboral se vaya reactivando. En la medida que la pandemia siga controlada, que no tengamos noticias negativas en torno a eso, de que esto debería seguir siendo así, de que efectivamente las personas van a ir reincorporándose al mundo laboral, van a sentir esta confianza. Y hoy vemos que cuando hacemos la comparación en 12 meses, ¿cierto? Vemos que los ocupados han aumentado precisamente en esos sectores que se han visto más afectados por la pandemia. Mejores expectativas de los expertos para un mercado laboral que, pese a sus mejores números, todavía presenta el desafío de recuperar 1 millón de puestos de trabajo y convertirse en otro de los pilares de la reactivación económica. Con arresto domiciliario quedó nuevamente el ex capitán de Carabineros Patricio Maturana, imputado como autor de las lesiones a Fabiola Campillay que le provocaron la pérdida total de la visión. El miércoles el Juzgado de Garantía de San Bernardo había decretado prisión preventiva para Maturana y había considerado que este era un peligro para la sociedad. La Corte de Apelaciones de San Miguel, sin embargo, revirtió esta decisión y lo dejó nuevamente con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Determinó que no hay antecedentes suficientes para mantener la prisión preventiva. Fabiola Campillay, acompañada de su familia y representantes de la lista del pueblo, repudió la resolución judicial y nuevamente exigió justicia. De nuevo, una decepción de la justicia de Chile. Estamos con una rabia tremenda y yo creo que todo el país siente lo mismo. Hoy en día ni siquiera se ha juzgado a ninguno que nos ha cegado, que nos ha mutilado, que ha matado. Siempre se ha colaborado para que en este caso puedan estar todos los antecedentes a disposición de la justicia. Pero también hay que entender que el Estado de Derecho opera justamente con la separación de los poderes del Estado y hay, ¿cierto?, un poder, el Poder Judicial, quienes toman definiciones y nosotros siempre vamos a ser respetuosos de esas definiciones. Vamos a recordar uno de los hechos policiales más tristes e impactantes que ocurrió hace exactamente 1 año. Usted se debe recordar el crimen de la adolescente Ámbar Cornejo. Los acusados, su madre, Denise Llanos, y la pareja de esta, Hugo Bustamante, están en prisión preventiva. Camilo Zavala recopiló esta historia en este Archivo 24. Ámbar. No pensé que iba a existir tal grado de maldad. Y esto supera todo. Había una planificación de por medio. Por eso costó tanto encontrarlo. Sí, 1 año se cumplió del crimen de Ámbar, un caso
que no solo conmocionó a la comuna de Villa Alemana, sino que a todo el país. Hace un tiempo su núcleo cercano levantó esta nimita y le rinden homenajes constantemente a la adolescente. Todo justo al frente de la casa donde ocurrió este hecho. ¿Cómo comenzó esta historia ese 29 de julio de 2020? Drones, perros adiestrados, policías, familiares y amigos participan en la dramática búsqueda de una adolescente de 16 años. ¿Cómo comienza esta historia? Con una denuncia, ¿no? Exacto. Bueno, esa es una denuncia cursada con fecha 29 de julio del año 2020 en Carabineros en Villa Alemana por la desaparición de una menor de 16 años quien fue identificada como Ámbar Cornejo. No hemos descansado, hemos buscado información sobre amistades cercanas, pero aún nada de nada. Entonces se establece que la pareja de la madre era Hugo Bustamante, se tienen las primeras luces de que algo podría ser y se comienzan ya diligencias investigativas más fuertes con la intención de ubicar a la niña. Revisen, pasen chiquillos, pero pasen, si no se queden con la duda. Si yo no les puedo hacer nada, les digo que pasen porque yo sé que me va a quedar la duda a ustedes. El día sábado 1, personal de la Brigada de Investigación Criminal realiza las primeras diligencias en el domicilio de Hugo Bustamante. Ahí él se encuentra en el lugar. Él se niega a prestar cualquier tipo de declaración. Dice que lo hará, pero en presencia de un abogado. ¿Y la madre? Ella es trasladada hasta la Vigrim de Villa Alemana, donde presta una declaración. Ámbar llegó alrededor de las 9 horas ingresando al domicilio donde conversamos entre 5 a 10 minutos y le pasé por mano 130.000 pesos. Que se retiró del domicilio a eso de las 9:15 horas. Debo hacer presente que Hugo en todo momento se encontraba en la pieza, desde donde solo saludó a Ámbar. ¿Cuál es el rol acá de esta mujer, Denise Llanos? Mira, Denise Llanos tiene un rol bastante activo, puesto que sin la planificación, sin la participación de ella en el delito, lo más probable es que el delito no se hubiese podido cometer. Porque Denise la cita en un horario que nunca la había citado a buscar el dinero. Siempre era entre las 12 del día, 14 horas, un horario un poco más tarde. Subcomisario, Denise Llanos deja a su propia hija Ámbar a merced de Bustamante para que cometiera el crimen. Nosotros Determinamos que sí, pero también estuvo presente en los inicios de esto. Cuando se provoca la reducción por parte de Hugo Bustamante, ella estaba en el sitio del suceso. Ella manda a su hijo al colegio a buscar una caja Junaed y ahí proceden. Teniendo conciencia de que el hermano de Ámbar sale de la casa y se pierde de la vista, de la visual de su madre en una calle aledaña, es el momento en que se produce el llamado telefónico para que suba Ámbar y ellos no se crucen en el camino. Llega a la casa Ámbar, saluda a su madre. La hace pasar hacia la casa posterior, que es donde ellos vivían, y ahí es donde se produce la reducción, bueno, se desencadena todo lo que viene hacia adelante. Entre las 11 y las 2 de la mañana, por lo menos con mi esposo, cuando nos fuimos a acostar, se escuchaba un ruido, que lo escuchamos los dos. Es como que estuvieran golpeando, pero era como bien lento. ¿De qué tipo de golpe? Como esto, sí, lo mismo que le dije a la bebé, era este tipo de golpe. Materialmente lo que él hizo fue llevar a otro nivel la comisión de hechos violentos. Procuró ocultar la evidencia bajo tierra, que es el delito de inhumación ilegal por el cual está formalizado. Se dio el trabajo de remover el piso de la casa, se dio el trabajo de reconstituir este piso. Por lo tanto, en ese orden de ideal, los hechos violentos nosotros tenemos certeza que ocurren en el domicilio. Y obviamente los hechos posteriores a la muerte de Ámbar, esta persona cuenta con todo el tiempo del mundo en razón a la puesta de escena de Denise Llanos. Ella se va junto a su hijo hasta Limache y ahí permanece todo ese día hasta la mañana del día siguiente. Y se mandan mensajes entre ellos. Se mensajean que todo salga bien. Mañana nos vemos.
Estoy tranquila, me avisas la hora. Amor, te extraño, muchos besitos. ¿Cuándo se da la captura, al menos de Bustamante? Porque ellos hacen una especie de periplo, escapan y huyen hacia Limache. ¿Cómo es esa historia? Nosotros estábamos llevando a cabo distintas diligencias para encontrar el cuerpo de Ámbar, que hasta ese momento era una presunta desgracia. Dentro de esa diligencia obtuvimos a través de redes sociales que habían fotografiado a esta pareja caminando en un sector de Limache, cercano a la Cuesta de la Dormida. ¿Lo ubican ahí mismo, en ese sector? En el sector. ¿Y qué pasa? ¿Ellos quedan en calidad de detenidos? No, ellos, con la finalidad de ser entrevistados por el equipo de la Brigada de Homicidios, son trasladados, y esto en coordinación con el Ministerio Público, hasta la Vicrip Limache. Y ahí ya nos da unos indicios de lo que había ocurrido. Sí, se le consulta a ambos. En ese momento no tenía ninguna calidad de imputado ninguno de los dos. ¿Qué es lo que declara ella? Al parecer culpa directamente a su pareja Bustamante. Exacto, esto en presencia de la fiscal. Ella mencionó dónde se encontraba el cuerpo, qué es lo que el imputado le había dicho que había hecho. Se confirma el hallazgo del cuerpo de la joven Ámbar Cornejo, de 16 años, fallecida. Lamentablemente ya está detenido el único imputado hasta ahora, Hugo Bustamante. Bueno, ¿quién es el presunto autor del crimen de Ámbar? Hugo Bustamante fue detenido en el año 2005 por asesinar a su pareja y al hijo de esta, un niño de tan solo 8 años. Hugo Bustamante Pérez no había cumplido ni siquiera la mitad de su pena por un doble homicidio cuando salió en libertad. El hombre en cuestión fue entrevistado por Carlos Pinto de nuestro canal. Presta atención a su testimonio. Sinceramente, ¿tú te consideras una persona normal? Es cuestionable esa respuesta porque hasta el momento me consideraba normal. Creo que tengo un comportamiento normal ahora, pero no lo tuve. No creo que exista una persona que tenga la sangre tan fría de planificar lo que yo hice. ¿Y este tiempo de reclusión te ha permitido sacar alguna conclusión respecto a tu particular filosofía de la muerte? ¿Por qué arruiné mi vida de esa manera? Si lo tenía todo. Lamentablemente Hugo Bustamante pulió su método anterior. O sea, Hugo Bustamante hoy día, en esa época, comete este delito ya teniendo conocimiento de cómo causarle la muerte a una persona y cómo ocultar las evidencias para que la policía no pudiera encausarlo, la policía no pudiera encontrar los restos mortales. Denise, si nos puedes contar un poco. Ella es cómplice totalmente, 100% cómplice. Denise, ya no estás bien intentado a la brigada. Cómplice, es cómplice. No entregó ninguna información y eso hizo suponer a los policías que estábamos presencia de un hecho de extrema gravedad. ¿Qué pasa con Llanos? ¿Por qué pasan 2 meses aproximadamente en que no es detenido? A nosotros, desde ese momento, Llanos al menos tenía la calidad de cómplice. Todos los antecedentes que se pudieron recabar, nosotros entendemos que ahora sí tenemos antecedentes para poder decir objetivamente y de manera seria que ella tiene un grado de participación en este delito. Todo Chile sospechaba de ella. Deje el papel de mentirosa, de cínica, porque ya todo un país le vio la cara. Todo un país sabe lo loca que puede llegar a ser. El equipo investigativo realiza varias diligencias para determinar dónde se encuentra ella físicamente. Puesto que se estaba solicitando una orden de detención, se llega a determinar que estaba en el Hospital El Salvador en Valparaíso, en Playa Ancha. Y ahí la detienen. Exacto. Los primeros llamados de atención que tuvieron los oficiales policiales en este contexto fue de que la regla general que cuando Ámbar se perdía un día de la casa, la denuncia la interponía su madre. Y en esta ocasión la denuncia no fue interpuesta por su madre. La lógica, si a ti se te pierde tu hija, lo primero que vas a hacer es llamarla por teléfono. No existió esta comunicación. Denise Llanos, en conjunto con el imputado Hugo Bustamante, ocultaron el lugar en que se encontraba el cuerpo de Ámbar, encerando con productos de limpieza que previamente ella había adquirido el piso que había sido alterado por Bustamante al reemplazar parte de las tablas que lo cubrían.
Debo ser súper honesto, no pensé que iba a existir tal grado de maldad, tal grado de falta de respeto por la vida de otro y por el cuerpo de otro. Pero en este caso superamos todo. Yo creo que superamos crímenes que han ocurrido en el pasado. Usted es funcionario de la Brigada de Homicidio. El crimen de estas características se ve pocas veces, ¿no? Sí. ¿Más con precedente en el ítem policial? Si usted me consulta, sí. Más con precedente en cuanto... Triste. Sí, que es nefasto. En octubre de este año, Denis Llanos y Hugo Bustamante deberán sentarse frente al estrado del juez en lo que será el juicio oral. Ambos arriesgan el máximo rigor de la ley, pasar toda la vida en la cárcel. Pero tengo que salir a las 2 acá. Camilo Zavala recordando el caso de Ámbar, uno de los más crueles de la historia policial reciente en nuestro país. Vamos a recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Angustia, sensación de ahogo y alteraciones en la voz son algunas de las secuelas más frecuentes del coronavirus. ¿Sabe cómo se están recuperando algunos pacientes? Cantando, usando las técnicas de los cantantes líricos. Han visto resultados asombrosos. Verónica Moscoso nos cuenta más. Victoria, profesora de matemáticas, jamás imaginó que podría cantar y aprender las mismas técnicas de respiración que usan los cantantes de la ópera. En enero tuvo COVID, le dio suave, las complicaciones vinieron después. Quedé con disnea y quedé con una arritmia que me ha generado harto problema, harto dolor, harta taquicardia y durante harto tiempo. Poco a poco ha ido mejorando todo gracias a la terapia Respira, Sana y Canta de la Dirección de Cultura de la Universidad Católica, un proyecto multidisciplinario para pacientes COVID impulsado por la soprano Miriam Singer, Premio Nacional de Música 2020. Ella vio que en Inglaterra cantantes de ópera ayudaban con ejercicios de respiración y canto a los pacientes que quedaron con secuelas respiratorias por el coronavirus. El nivel de ansiedad, el nivel de angustia en el cual puede caer la persona por el hecho de sentir que no respira bien es muy alto. Entonces lo que nosotros hacemos es decirle, mire, haga A, B, C y D y en verdad va a funcionar bien y usted va a perder un poco esa angustia. Una broncopulmonar le recomendó a Victoria tomar estas clases gratuitas 3 veces a la semana. Cuenta que ha sido un proceso progresivo donde en cada una de las sesiones ha aprendido a respirar junto a sus compañeros. Para todos, una experiencia nueva. Primero un verso, 2 versos y ya después era una estrofa con la misma cantidad de aire. Y eso fue muy bonito porque al inicio mis compañeros, algunos se mareaban, por ejemplo, algunos nos sentíamos mal y ya después esto empezó a ser cada vez más fácil y más normal. Siempre tenemos un objetivo que es más divertido, que te hace olvidar en el fondo que estamos todo el rato respirando y botando el aire. Sí, eso es lo que estamos haciendo todo el rato, incluso cuando cantamos ese es el único objetivo. Los cambios han sido notorios. En las noches cuando me siento a leer ya no me ahogo, que era algo que me ocurría hasta un mes atrás, 2 meses atrás. Y lo otro que fue muy sorpresivo para mí es que yo no sabía que podía controlar la arritmia con la respiración. Y eso también me ocurrió durante este mes. Y cuando me viene la taquicardia, empiezo a respirar profundo, me empiezo a concentrar y listo, se me pasa mucho más rápido. Sabemos que el canto, por un lado, nos ayuda en el componente psicológico, nos sirve para poder atraernos, para poder generar emociones, recuerdos, ciertas vivencias. Entonces, tiene un importante rol porque a veces los pacientes, luego de irse del alta de este cuadro COVID-19, se sienten un poco a la deriva.
un espacio de conexión con las emociones, una terapia que les ha devuelto a los pacientes no solo la respiración, sino las ganas de vivir, una experiencia que podría replicarse en otras clínicas como ha ocurrido en Europa. Bien, bien, maravilloso, 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 chiquillo, maravilloso. Bien, pues estamos como todos los días viernes esperando a ver qué está pasando precisamente con los emprendedores, con las personas que se han tenido que reinventar. Y aquí vamos junto a Aranza Fernández a conocer historias de emprendimiento. Y me contabas, Aranza, la nueva vida de los CDs. Así es. ¿Te acuerdas de los CDs? Yo tuve varios ahí fanáticos también, los que jugaban, no tenían juego en los computadores. Varios fanáticos de los CDs que parecieran cosas del pasado, pero lo cierto es que todavía existen. Algunos los tenemos guardados ahí en alguna parte de la casa y son un elemento que podría tardar, fíjate que entre 25 y 700 años en degradarse. La emprendedora de hoy día es una joven que decidió hacerse cargo de este desecho y hace cuadros y accesorios justamente con CDs. Es un negocio que comenzó con 300 pesos y hoy ha convertido en su trabajo a tiempo completo. ¿Cómo logró conseguirlo? Se lo contamos en la siguiente nota, mire. Pareciera que los CDs quedaron en el pasado, pero ¿qué hicimos con esos discos que ya no usamos? Vanessa se propuso darles una segunda oportunidad y convertirlos en productos que pocos podrían imaginar. Millones de ellos los ha transformado y con eso ha creado un emprendimiento que busca hacer un aporte al medio ambiente. Aquí vamos. La inquietud de evitar generar más basura en el planeta la llevó a ir incursionando en esta particular artesanía. Vanessa convierte CDs en cuadros y accesorios, un negocio que comenzó hace algunos años con un pequeño capital. Partió el emprendimiento con 300 pesos en mi bolsillo cuando compré una pintura y fui al metro, me acuerdo, como cerca de Las Tarrias y me puse a vender. Y ahí le explicaba a la gente de qué estaba hecho, la gente se acercaba, le explicaba y caché que tenía muy buena recepción. ¿Ya? Y le explicaba a la gente, esto es de CD, la gente es muy sorprendida, a pesar de que el producto no tenía buenas terminaciones. En ese tiempo solo hacía aros, pero ya ha recorrido un camino en el que ha encontrado un nuevo producto que se acomoda mejor a su objetivo. Sigue fabricando accesorios, pero los cuadros hechos con CDs permiten que el producto tenga una vida útil más larga. Este es uno de los cuadros de los formatos que trabajo como más estándar, que es de 18 por 19. También tengo otro formato, que es de 21 por 22. ¿Ya? Y también se pueden hacer trabajos personalizados, hechos hasta como de 1 metro por 1 metro, pero ahí, bueno, todo depende de lo que quiera la persona. Su trabajo es lento, minucioso y lleno de detalles. Tuvo un taller donde hacía sus creaciones, pero la pandemia la obligó a volver a su casa con su negocio. Aquí se instaló de nuevo para seguir creando y es donde también recibe la materia prima como donación. A mí me llegan los CDs así y bueno, después de esto les tengo que sacar la capa metálica que traen, ¿ya? Y luego quedan así, transparentes. Una vez que están así, los tengo que cortar con las formas que yo quiero y luego los pinto, los tengo que fundir y después los armo. Dice tener guardados millones de CDs que esperan una nueva vida. En un cuadro hay desde 4 a 100 CDs reciclados que han dejado de ir a la basura. Un producto que podría tardar hasta 700 años en degradarse, pero que esta emprendedora se ha propuesto rescatar. De verdad para mí es como una misión que adopté porque acá en Chile los puntos de reciclaje, los puntos de acopio no reciben los CDs, entonces es un material que la gente se está preguntando hoy en día dónde lo va a dejar. Y me sorprende caleta porque de verdad las cosas que hacía antes a las que hago ahora, con un camino que a mí me hace sentido, nada, por orgullo, mucho orgullo. En sus redes sociales publica cada uno de los trabajos que ha hecho, los que deben encargarse con algunos días de anticipación, pero que han sorprendido a cientos de personas que han visto cómo un desecho que jamás pensamos tendría una nueva utilidad se transforma en algo nuevo y sustentable.
Bueno, y atención emprendedores de la quinta región, porque la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso ha creado un marketplace gratuito en el que ustedes pueden participar. El que estamos revisando aquí en pantalla se llama contigopyme.cl y es un espacio que reúne a pymes de múltiples colores, dicen ellos, y les da la oportunidad de vender con un carrito de compra y un botón de pago. Además, la Cámara Regional de Comercio quiere invitar al 25º encuentro empresarial, se llama Súmate y Acelera, donde todos estos emprendedores y otros emprendedores locales de la quinta región van a poder conectar con mercados extranjeros. El evento va a tener diversas actividades entre agosto y septiembre y toda la información está en 25ee.cl. El presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, José Pacomio, nos contó más sobre esto. Escuchemos. Ya tenemos especialistas del turismo, tenemos especialistas del hidrógeno verde, un tema importante también que en Chile tenemos que venir hoy día a colocar en nuestro discurso. Tenemos economía circular. Entonces, la verdad que vienen temas bastante interesantes. Este programa trae ruedas de negocio, la hemos llamado conexiones, en donde buscaremos también ahí que hoy día proveedores de la región se conviertan en proveedores de grandes marcas. 25ee.cl para poder inscribirse en estas charlas y seminarios de la Cámara Regional de Valparaíso. Aranza, como siempre, buenos datos para los emprendedores. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Apareció en 9 películas del universo Marvel, pero la última de ellas le está significando algunos sinsabores. Estamos hablando de la popular actriz Scarlett Johansson, quien decidió demandar a Disney. ¿Quiere saber por qué? Se lo contamos en la siguiente nota. I'm always picking up after you, boys. La inconfundible Viuda Negra. Ese es el icónico personaje de Scarlett Johansson en las películas de Marvel y que este año volvió a la pantalla grande pero con su propia película. Your husband, he renovates houses. Esta ex espía rusa e integrante de los Vengadores ha sido protagonista de decenas de batallas en el universo cinematográfico de Marvel, aunque esta vez la actriz se enfrenta a una con los estudios Disney. La actriz demandó a la compañía por un presunto incumplimiento de contrato tras el lanzamiento de la película. Johansson acordó que el estreno sería primero en cines y después en la plataforma Disney Plus. Sin embargo, el estreno fue simultáneo en las salas de cine y vía streaming. Scarlett Johansson se siente perjudicada porque su sueldo se basaría en gran parte en los resultados económicos de la Viuda Negra en el cine. Como saben, la señora Johansson, Disney, Marvel y casi todos los demás en Hollywood, un estreno teatral es un estreno exclusivo de las salas de cine. Disney era muy consciente de esta promesa, no obstante, ordenó a Marvel que violara su promesa. Marvel es hoy la marca de mayor éxito de taquilla en todo Hollywood. Sin embargo, las cifras del estreno de La Viuda Negra no fueron tan favorables como las de sus películas antecesoras. Si bien se recaudaron $80 millones en los primeros días, esto no se replicó para el segundo fin de semana, donde las ganancias bajaron bastante. Tanto que corresponde al segundo peor fin de semana de todas las películas de Marvel, desde que Disney compró los estudios en 2009. En el caso de Disney Plus, se recaudaron $60 millones en la exhibición digital. Este fue el plan de Disney desde el principio. Disney sabía que un día y una fecha en Disney Plus aumentaría el número total de suscriptores. Disney lo calificó como una triste situación, recalcando que el mundo vive una pandemia prolongada que ha traído consecuencias para el modo de estreno de las películas. Esta sería la despedida de la Viuda Negra y, por supuesto, de Scarlett Johansson al universo Marvel. Pero la actriz aún tiene un proyecto con Disney, una película basada en el famoso juego, La Torre del Terror, del parque Hollywood Studios. La noticia le contamos que el mes de julio se está despidiendo como el más caluroso en la historia de nuestro país. Aunque hubo heladas matinales, prácticamente no llovió y las temperaturas invernales no aparecieron. Es un nuevo efecto del cambio climático que está golpeando también y muy fuerte a nuestro país. Con un sol radiante se despide el séptimo mes del año. Julio del 2021
pasó a la historia como el más caluroso desde que se crearon los registros en 1950. Las temperaturas fueron dignas de una eterna primavera y en al menos 13 jornadas los termómetros superaron los 20 grados. Hoy hubo 23. Parece día de verano, así que está exquisito, muy rico. Ay, esto es pura culpa de nosotros mismos que estamos matando nuestra tierra. Que este año ha estado crítico, era más lluvioso antes. Que a mí me da susto, pero yo no lo voy a ver más adelante. De los 30 días que lleva julio, 17 comenzaron bajo cero, pero luego han repuntado. Es el anticiclón del Pacífico el que mantiene a raya el invierno, una expresión más del determinante calentamiento global. No es por un año u otro, así que la historia cuenta. Y hemos estado durante un siglo, incluso más tiempo, metiendo CO2 en la atmósfera y alterando el clima. Ojalá se resolviera como el coronavirus, ¿cierto?, con una vacuna. El cambio climático es un problema de largo plazo que nos va a acompañar mucho tiempo. No hay balas de plata, no hay una cosa así que uno diga, hago esto hoy día y se acaba. Así que tenemos que mantener por una parte los esfuerzos de mitigación, las emisiones menores, y un poco el mundo ya va para allá, ya empieza esta reconversión, por ejemplo, la matriz energética. Tal como en Chile, Sudáfrica, California y los países mediterráneos son los más impactados por el calentamiento. En un año normal, Santiago debería contabilizar 238 milímetros de lluvia, pero lleva 78 y la mitad cayó en enero. Puede que el próximo año sea caluroso, pero puede que no sea tan caluroso o que sea un año húmedo, ¿ya? Y que llueva, ¿ya? No es que las cosas se vayan repitiendo constantemente, pero la tendencia en el largo plazo es que efectivamente este tipo de eventos tiendan a estar repitiéndose. Este invierno será uno de los 4 más secos de los últimos 110 años. Y agosto, que comienza el domingo, ya para el lunes, anticipa temperaturas que alcanzarán los 30 grados. De las noticias contándole que a las 17:30 de este viernes tenía que presentarse a la cárcel de Angol Jorge Huenchuyán para cumplir la prisión preventiva que se decretó tras ser formalizado. Pero luego de cumplirse el plazo no se presentó. Huenchuyán fue formalizado por cultivo y tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y municiones. Su defensa había anunciado un recurso de apelación para que dejara sin efecto la medida cautelar, resolución que podría ocurrir este sábado. La Fiscalía Regional de la Araucanía señaló que, comillas, se trata de un escenario que se había visto como previsible, por lo cual va a despachar orden de detención en su contra. Ahora lo que corresponde, de acuerdo a lo resuelto el día de ayer por el tribunal, es que se despache de oficio la orden de detención y que ésta sea ejecutada por las respectivas policías para efectos de que inicien la búsqueda del imputado y se presente ante el tribunal para hacer efectiva la medida cautelar que fue decretada el día de ayer. Lamentamos que Jorge Huenchuyán, por tercera vez, ya el año 2017, ya desde febrero del año 2021 y nuevamente ahora se encuentra prófugo de la justicia. Lo dijimos cuando se le detuvo en el hospital de Victoria y fue puesta a disposición de la justicia que él iba a evadir la acción de la justicia. En Plaza Italia, manifestantes pidieron la libertad de los llamados presos de la revuelta. Además, mostraron su descontento tras revocar la prisión preventiva al ex carabinero Patricio Maturana, que le comentábamos, investigado por la agresión a Fabiola Campillay. Decenas de personas llegaron a las cercanías de la Plaza Baquedano alrededor de las 6 de la tarde y las fuerzas de orden se replegaron. Levantaron barricadas y prendieron fuego a paraderos de transporte público. Ante estos hechos, Carabineros regresó y dispersó a los manifestantes, además de apagar con la ayuda de los carros lanzaagua los paraderos del sector de Plaza Baquedano y barricadas. Según el balance entregado por la policía, 4 manifestantes fueron detenidos y 3 funcionarios quedaron con lesiones. Hacemos una pausa, estamos de regreso de inmediato en 24 horas, espérenos. ...24horas.cl. Nuestro equipo de periodismo de datos de 24horas.cl realizó un análisis del impacto que ha tenido la pandemia en el mercado laboral femenino. Todo esto basado en un informe del Banco Central. Puedes revisar el detalle de estas cifras ingresando a nuestro portal 24horas.cl.
Estamos terminando las noticias, pero antes de despedirnos recordamos cuál es nuestra programación en Tokio 2020, aquí a partir de las pantallas de Televisión Nacional, a partir de las 22:45. Atención, vamos a estar transmitiendo atletismo, 100 metros plano masculino. Está bueno. Luego 100 metros valla femenino, voleibol femenino, Rusia versus Estados Unidos. Todo eso a partir de ahora acá en las pantallas de Televisión Nacional. Como siempre, muchas gracias por informarse junto a nosotros. Que tenga muy buenas noches.